Bianca se ajustó el blazer, respiró hondo y entró en la sala. El ambiente era tenso, cargado de expectación, pero ella se desenvolvía en ese ambiente. Como una de las abogadas de derechos humanos más respetadas de la ciudad, conocía bien los casos de alto perfil. Hoy era un día cualquiera, un caso como cualquier otro, o eso creía. Se sentó a la mesa de la demandante, colocando sus expedientes cuidadosamente frente a ella. El juez aún no había llegado, y la sala bullía de murmullos y conversaciones. Bianca miró despreocupadamente a la parte contraria, esperando ver un equipo legal desconocido. En cambio, todo su mundo dio un vuelco. Por un instante, el ruido a su alrededor se desvaneció. Allí estaba ella, Renata, erguida y serena con un traje gris ajustado, hojeando documentos con soltura. Bianca sintió que se le cortaba la respiración. Habían pasado 14 años desde que Rata había desaparecido de su vida sin explicación. Ninguna llamada, ninguna carta. Un día, eran dos adolescentes enamorados, soñando con un futuro juntos. Al siguiente, Rata se había ido, arrebatada por fuerzas que Bianca nunca había comprendido. Un nudo doloroso se le apretó en el pecho. No estaba preparada para esto. Renata debió sentir su mirada porque, al instante siguiente, sus ojos se alzaron y se encontraron con los de Bianca. El impacto fue inmediato. La sorpresa se reflejó en el rostro de Renata, seguida de algo más suave, nostalgia, tal vez arrepentimiento. A Bianca se le revolvió el estómago. El arrepentimiento ya no significaba nada. Se obligó a apartar la mirada, apretando los dedos bajo la mesa. No podía permitirse que viejas heridas resurgieran, no allí, no ahora. Era una profesional. La jueza entró y la sala se puso de pie. Bianca aprovechó la oportunidad para observarla, respirando, esforzándose por concentrarse. Cuando comenzó la audiencia, se sumergió en argumentos legales, contrapuntos y precedentes. Era la única manera de ahogar la presencia abrasadora de Renata al otro lado de la sala. Pero ignorarla era imposible. Cada vez que Rata hablaba, su voz, tranquila, segura, familiar, le provocaba un escalofrío desagradable en la espalda. Odiaba la facilidad con la que aún la reconocía. Como aún tenía el poder de conmoverla profundamente, la sesión terminó más rápido de lo esperado. El juez programó la siguiente audiencia y la gente empezó a recoger sus cosas. Bianca se aseguró de mantener movimientos precisos, controlados y distantes. Entonces lo oyó, Bianca, la voz de Renata. Bianca se quedó paralizada. Podría haberse marchado, fingir que no la había oído, pero sus pies la traicionaron, deteniéndose a medio paso. Se giró lentamente, forzando su expresión a una expresión indescifrable. Renata estaba más cerca ahora, a solo unos metros de distancia. Parecía la misma, pero diferente, mayor, más aguda, más serena, pero sus ojos, eso no había cambiado. No esperaba verte aquí, dijo Renata con voz cautelosa. A Bianca le latía con fuerza en los oídos. Yo tampoco, quiso decir más, quizá exigir una explicación por los años de silencio. Pero sus muros estaban en pie, y no iba a dejar que se derrumbaran tan fácilmente. Sin decir nada más, dio media vuelta y se marchó. Bianca salió furiosa de la sala, con sus tacones resonando contra el suelo de mármol. Su pulso seguía errático, sus pensamientos, un torbellino caótico de emociones que no tenía intención de abordar. Necesitaba aire, distancia, cualquier cosa para devolver a Renata al pasado, donde pertenecía. Pero el pasado tenía una cruel forma de resurgir cuando menos se lo esperaba. Al llegar al ascensor, pulsó el botón con impaciencia, evitando las miradas curiosas de sus colegas y funcionarios judiciales que pasaban. Lo último que necesitaba era que alguien notara lo nerviosa que estaba. Siempre tenía el control. Las puertas del ascensor se abrieron y entró. Justo cuando estaban a punto de cerrarse, una mano se coló por el hueco.
Renata. Bianca apretó la mandíbula al ver a Renata entrar en el pequeño espacio. Su presencia era abrumadora. Olía igual, limpia, fresca, con un ligero toque a vainilla, tal como Bianca la recordaba. No estaba segura de si hablarías conmigo, dijo Renata en voz baja y mesurada. No lo tenía pensado, respondió Bianca. Manteniendo la mirada fija en el indicador del suelo, un tenso silencio se extendió entre ellos. Sé que soy la última persona que quieres ver, admitió Renata, pero no. Bianca la interrumpió bruscamente, mirándola por fin. Aquí no, ahora no. Las puertas del ascensor se abrieron en el vestíbulo. Bianca salió sin mirar atrás, dirigiéndose directamente a la salida. Se dijo a sí misma que todo había terminado, que la reaparición de Renata no era más que una desafortunada coincidencia. Pero en el fondo, lo sabía mejor. Esto no había terminado. Ni de cerca. Más tarde esa noche, Bianca estaba sentada en su escritorio, con la mirada perdida en el expediente abierto. Había pasado todo el día entregándose al trabajo, pero aún no podía quitarse de encima el peso que le oprimía el pecho, la forma en que Renata la había mirado, como si quisiera decir algo importante, algo que llevaba años sin decir. Un suave golpe en la puerta de su oficina la sobresaltó. Levantó la vista esperando a su asistente. No era Renata. De pie en la puerta estaba la propia Renata, con una postura vacilante evidente. ¿Cómo entraste aquí? Le caigo bien a tu recepcionista, dijo Renata con una leve sonrisa vacilante. Era una broma, una que Bianca se negó a reconocer. Ella suspiró. ¿Qué quieres? Renata la metió dentro, cerrando la puerta tras ella. 5 minutos. Bianca se cruzó de brazos. ¿Por qué debería darte eso? Rata exhaló, buscándola con la mirada. Porque te debo una explicación. A Bianca se le encogió el pecho. Debería negarse, decirle a Renata que se fuera. Pero la verdad era que llevaba 14 años preguntándose por qué había desaparecido Renata. Así que, en contra de su buen juicio, se recostó en la silla y dijo, 5 minutos. Renata se sentó, y Bianca se preparó para la verdad que estaba a punto de llegar. Renata se sentó frente a ella, con los dedos entrelazados sobre el regazo. La oficina estaba tenuemente iluminada. La única luz provenía de la lámpara del escritorio de Bianca, que proyectaba un cálido resplandor sobre la habitación. El aire entre ellas estaba cargado de palabras no pronunciadas, cargado con el peso del pasado. Bianca se recostó, con los brazos cruzados y una expresión cautelosa. Bueno, tienes 5 minutos, dijo. Renata inhaló profundamente, como si se observara a sí misma. Nunca quise dejarte, dijo. Bianca se burló, con un sonido agudo y amargo. Qué curioso, no fue así como me sentí cuando lo hiciste. Desapareciste sin decir palabra. Renata se estremeció. No tuve elección, cada uno tiene una opción, dijo Bianca con firmeza. Renata, continuó, con la voz impregnada de algo crudo, arrepentimiento, dolor. Mis padres se enteraron de lo nuestro y me dieron un ultimátum. Bianca sintió un nudo en el estómago. Ya lo había sospechado entonces, pero sin confirmación, solo le quedaban preguntas y desamor. La voz de Renata se volvió más baja. Me dijeron que si me quedaba, me arruinarían. Amenazaron con cortarme la financiación para asegurarse de que nunca más encontrara un lugar en mi propia familia. Incluso te amenazaron a ti. A Bianca se le cortó la respiración, pero rápidamente la disimuló. Yo, susurró. Renata asintió, con los ojos llenos de un viejo dolor. Dijeron que te harían la vida imposible, que difundirían mentiras y usarían sus contactos para asegurarse de que no pudieras entrar en la facultad de Derecho. Tenía 18 años, dijo Bianca. Tenía mucho miedo, admitió Renata. Bianca apartó la mirada, tensándose. Había pasado años creyendo que Renata simplemente la había abandonado. Ahora, al oír esta verdad, la herida que creía haber cicatrizado se abrió de nuevo. Te escribí, susurró Renata. Te envié cartas, te llamé,
pero nunca recibí respuesta. Finalmente, dejé de intentarlo, dijo Bianca y levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Te envié cartas a tu casa, dijo Renata con ojos suplicantes. Llamé a tu antiguo número. No me respondieron, la mente de Bianca dio vueltas. Nunca recibí nada, ni cartas, ni llamadas, nada, mi madre, murmuró, al darse cuenta. Renata frunció el ceño. ¿Qué? Bianca tragó saliva con dificultad. Mi madre. Siempre nos desaprobaba. Debió de haberlos interceptado. El silencio se extendió entre ellos, denso por el peso del tiempo perdido. Renata exhaló temblorosamente. Pensé que ya habías pasado página, que no querías saber nada de mí. Bianca apretó los puños, tratando de reprimir las emociones abrumadoras, dolor, ira, tristeza, y debajo de todo, algo que no quería admitir, esperanza. Se levantó de golpe. Esto no cambia nada, dijo con voz firme. No deshace los años que perdimos. Renata también se levantó, con la desesperación reflejada en su mirada. Lo sé. Pero quiero que sepas que nunca dejo de pensar en ti. El corazón de Bianca latía con fuerza. Necesito que te vayas. Renata dudó un momento y asintió lentamente. De acuerdo. Caminó hacia la puerta, pero detuvo la mano en el pomo. No espero nada de ti, Bianca. Solo, necesitaba que supieras la verdad. Bianca no respondió, ni siquiera la miró. La puerta se cerró con un clic tras Renata, dejándola sola en la penumbra, sumida en la emoción que había intentado ocultar durante más de una década. Por primera vez en años, no sabía qué hacer. Bianca apenas durmió esa noche. Por mucho que intentara apartar las palabras de Renata, se le pegaban, dando vueltas en la cabeza como un disco rayado. Nunca quise dejarte. Te envié cartas. Te llamé. Pensé que lo superaste. Había pasado 14 años creyendo que Renata la había abandonado, que había sido desechable. Pero ahora, la verdad deshizo esas suposiciones como un hilo deshilachado, revelando un pasado mucho más complejo de lo que jamás imaginó. Su madre Bianca apretó la mandíbula, la comprensión la golpeó como un puñetazo en el estómago. Debería haberlo sabido. Su madre siempre había dejado clara su desaprobación. Pero llegar al extremo de interceptar cartas y silenciar a Renata. Bianca había pasado todos estos años odiando a la persona equivocada. Al llegar la mañana, supo que tenía que hacer algo. Esa noche, tras un día agotador en el juzgado, Bianca se encontraba frente al edificio de oficinas de Renata. La estructura de cristal brillaba bajo las luces de la ciudad, y a través de los grandes ventanales, podía ver a los empleados aún trabajando. Dudó, imprudentemente, incluso, ni siquiera estaba segura de qué decir. Pero sus pies la impulsaron a seguir adelante. Unos minutos después, estaba frente a la puerta de la oficina de Renata. Levantó la mano y tocó una vez. Adelante. Bianca empujó la puerta. Renata estaba sentada en su escritorio, con las gafas apoyadas en el puente de la nariz, revisando documentos. En cuanto vio a Bianca, se puso rígida. Bianca, dijo con cuidado, como si no estuviera segura de si era real o un sueño. Bianca entró y cerró la puerta. Necesito hablar contigo. Renata dejó el bolígrafo. De acuerdo. Un largo silencio se prolongó entre ellos. Bianca no se había preparado para este momento, y ahora que estaba allí, le costaba encontrar las palabras. Yo, exhaló Bianca, pasándose una mano por el pelo. Te creo. Los ojos de Renata se abrieron un poco. No habló, esperando a que Bianca continuara. Tú, mi madre, nunca quisiste que estuviéramos juntas, admitió Bianca. Creo que me ocultó tus cartas, y también las llamadas. Renata asintió, con la garganta agitada al tragar. Tuve un presentimiento. Bianca soltó una risa hueca. Pasé años odiándote, creyendo que te marchaste tan fácilmente. Y todo este tiempo. Negó con la cabeza.
Debería haberlo pensado mejor. Tenías todas las razones para creer lo que hiciste, Renata dijo suavemente. Yo habría sentido lo mismo si estuviera en tu lugar. Bianca apartó la mirada, con las emociones oprimidas en el pecho. El peso del tiempo perdido era sofocante. No sé cómo procesar esto, admitió Bianca. No tienes que hacerlo, dijo Renata en voz baja. Ahora no. Solo, no quiero que me odies más. Bianca levantó la mirada para encontrarse con la de Renata y, por primera vez en años, la vio, no solo un fantasma de su pasado, sino la mujer que una vez había amado, la mujer que nunca había dejado de casarla. Ella dio un paso tembloroso hacia adelante. Renata también se puso de pie, imitando su movimiento. Su proximidad era electrizante, cargada de tensión, arrepentimiento y algo más, algo que ninguna de las dos quería nombrar. Pero no te odio, susurró Bianca. A Renata se le cortó la respiración. ¿Y entonces qué sientes? Bianca no estaba segura. Había demasiada historia entre ellas, demasiado dolor. Pero también estaba esto, como se le aceleraba el corazón cuando Renata estaba cerca, como su cuerpo recordaba lo que se sentía al amarla, así que hizo lo único lógico, besarla. Empezó vacilante, una prueba silenciosa. Pero en cuanto Renata respondió, sus suaves labios contra la suya, sus dedos aferrándose a la chaqueta de Bianca, algo se desmoronó en su interior. Los años de separación, el dolor, los malentendidos, se desvanecieron en ese instante. Cuando finalmente se separaron, sus frentes descansaron una contra la otra, respirando de manera irregular. Esto es una imprudencia, murmuró Bianca. Renata soltó una risita entrecortada. Quizás. Bianca cerró los ojos. ¿Qué demonios estaba haciendo? Retrocedió un paso, poniendo distancia entre ellas, antes de perderse por completo. Necesito tiempo, dijo Bianca. Ahora con voz más tranquila. Renata asintió, aunque había un destello de vulnerabilidad en su mirada. Puedo esperar. Bianca tragó saliva con dificultad, se dio la vuelta y se marchó. Pero al salir de la oficina, con los labios aún palpitando, supo una cosa con certeza. Renata no solo formaba parte de su pasado, estaba peligrosamente cerca de convertirse en su futuro. Bianca apenas llegó a casa cuando el peso de lo que acababa de suceder la abrumó. Se quedó en la sala, con el corazón aún acelerado, rozando sus labios con las yemas de los dedos, como si de alguna manera pudieran borrar el recuerdo del beso de Renata. ¿Qué carajo estoy haciendo?, se preguntó. Había pasado 14 años convenciéndose de que Renata era un capítulo cerrado, una herida que había cicatrizado. Sin embargo, con un solo beso, todo se deshizo. Frustrada, se quitó los tacones y se desplomó en el sofá. Necesitaba despejarse, encontrar la lógica, la racionalidad, aquello a lo que solía aferrarse con fiereza. Pero solo podía pensar en la mirada de Renata, en cómo había respondido su cuerpo, como si el tiempo no hubiera pasado, y eso la aterrorizaba. Porque si se permitía creer, aunque fuera por un segundo, que esto podría volver a ser algo, se exponía a la posibilidad de quedar destrozada una vez más. No estaba segura de poder sobrevivir a eso. A la mañana siguiente, Bianca se sumergió en el trabajo. Era la única manera de olvidarse de Renata. Pasó horas revisando expedientes, redactando argumentos, preparándose para una audiencia. La oficina bullía a su alrededor, los colegas entraban y salían, pero ella apenas se daba cuenta. Estaba bien, lo tenía todo bajo control, al menos, eso se decía a sí misma. Hasta la hora de comer. Acababa de coger su teléfono cuando apareció un mensaje de un número desconocido. Rata, sé que dije que esperaría, y lo haré, pero solo necesito verte. Solo una vez. Bianca miró la pantalla con el estómago revuelto. Debería ignorarla, fingir que nunca la vio. En cambio, sus dedos se posaron sobre el teclado antes de escribir. Bianca, estoy ocupada. Ella dudó y luego añadió, Bianca, pero te avisaré cuando esté libre. En cuanto lo envió, se arrepintió, no porque fuera mentira, sino porque no lo era. Recibió una respuesta casi de inmediato. Rata, está bien,
estaré esperando. Bianca exhaló bruscamente, bloqueó su teléfono y lo arrojó sobre el escritorio. No sabía qué la asustaba más, que Rata la estuviera esperando o que realmente pudiera ir. Pasaron los días, y Bianca seguía fingiendo que no le afectaba. Vio a Rata en el tribunal, al otro lado del pasillo, durante las audiencias de sus respectivos casos. Nunca hablaron, nunca reconocieron lo que había sucedido esa noche. Pero Bianca lo sintió, cada mirada furtiva, cada roce en el pasillo, cada instante en que sus miradas se cruzaron y se detuvieron un poco más de la cuenta. Era sofocante, así que, cuando llegó la noche del viernes, Bianca se encontró afuera de un tranquilo bar de la ciudad, el que Rata había amado. No recordaba haberle dicho a sus pies que la trajeran allí, pero lo hicieron. Respirando hondo, abrió la puerta. Allí, sentada en la barra, esperando, estaba Rata. Sus ojos se iluminaron al ver a Bianca, pero no se movió, no corrió hacia ella. Estaba esperando a que Bianca decidiera. Mientras Bianca caminaba hacia ella, con el corazón latiéndole con fuerza, se dio cuenta de algo aterrador. No estaba segura de si estaba lista para esto, pero lo quería de todos modos. Rata no dijo nada mientras Bianca se sentaba en el taburete junto a ella. En cambio, se limitó a observar, esperando. Bianca odiaba que Rata aún pudiera leerla con tanta facilidad. Odiaba que a pesar de los años, aún pudiera anticipar cada vacilación, cada palabra no dicha. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó finalmente Rata, rompiendo el silencio. Bianca exhaló, mirando la bebida que Rata había estado bebiendo, un whisky solo, el mismo que solía pedir de adolescentes, colándose en bares con identificaciones falsas. Los recuerdos parecían de hace siglos. No sé qué hago, admitió Bianca, pasándose una mano por el pelo. Esto es una imprudencia. Los labios de Rata se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Tal vez, pero cuando nos detuvo eso antes, Bianca soltó una risita entrecortada, negando con la cabeza. Ya no tengo 18 años, Rata. No puedo lanzarme a algo sin pensar en las consecuencias. La expresión de Rata se suavizó. Yo tampoco, dijo. Dio un sorbo a su bebida y la dejó. Sé que tienes miedo, Bianca. Yo también. Pero no tienes que tenerlo todo resuelto ahora mismo. Bianca tragó saliva, sintiéndose de repente expuesta. Pasé años convenciéndome de que te había superado, admitió. De que habías seguido adelante. Y entonces apareces, y de repente, todo se vuelve a complicar. La mirada de Rata se ensombreció levemente. ¿Crees que no siento lo mismo?, preguntó, inclinándose hacia adelante y bajando la voz. Intenté seguir adelante, Bianca. Intenté amar a otras personas, pero nunca fue lo mismo. Nunca fuiste tú. A Bianca se le encogió el corazón. Quería creerle a Rata. Quería dejarse llevar por la fantasía de retomar el camino donde lo habían dejado. Pero el miedo a lastimarse era más fuerte que la nostalgia. No sé si puedo hacer esto, susurró Bianca. Mirando hacia otro lado, Rata extendió la mano, sus dedos rozando la de Bianca antes de retirarla. Entonces déjame demostrarte que esta vez no me voy a ninguna parte. Bianca cerró los ojos un buen rato y luego exhaló bruscamente. No sé si las pruebas son suficientes. Rata dudó antes de asentir. De acuerdo. La aceptación en su voz hizo que a Bianca se le encogiera el pecho. Rata no presionaba, no exigía respuestas. Simplemente esperaba, ofreciéndole a Bianca la opción que nunca había tenido hacía tantos años, y eso la aterrorizaba más que nada. Se hizo un silencio denso y silencioso entre ellos. Entonces Rata metió la mano en su bolso y sacó un sobre pequeño. No iba a dártelo, admitió, deslizándolo por la barra. Pero creo que deberías quedártelo. Bianca frunció el ceño, dudando antes de cogerlo. Le dio vueltas, sintiendo su peso, y finalmente lo abrió. Dentro había una carta doblada, una carta familiar. Se quedó sin aliento. Este es uno de los que te envié, confirmó Rata.
Lo encontré cuando estaba limpiando la vieja casa de mis padres. Debieron tenerlo escondido, los dedos de Bianca temblaban al desdoblar la carta. La tinta estaba un poco descolorida, pero las palabras eran crudas, desesperadas. No sé si alguna vez leerás esto, Bianca. Pero si lo haces, por favor, recuerda que nunca quise irme. Nunca quise hacerte daño. Te amo. Siempre te he amado. A Bianca se le nubló la vista. Apenas podía respirar. 14 años creyendo una mentira. Levantó la vista y Rata la observaba con una expresión indescifrable. Necesito tiempo, murmuró Bianca, agarrando la carta con fuerza. Rata asintió, aunque algo de dolor se reflejó en sus ojos. Tómate todo el tiempo que necesites. Dicho esto, Bianca se levantó, agarrando la carta como si fuera un salvavidas, y se marchó. Porque si no lo hacía, no estaba segura de poder dejarlo todo. Rata observó cómo Bianca desaparecía por la entrada del bar, su figura engullida por la noche. Exhaló, pasándose una mano por el pelo. Sus dedos se apretaron momentáneamente en las raíces antes de dejarlas caer sobre su regazo. Había estado preparada para este momento. Vacilación, resistencia. Pero saber que algo sucedería no le hacía más fácil experimentarlo. Había esperado 14 años. Que era un poco más de tiempo, pero aún así, la duda seguía invadiendo el lugar. Bianca volvería o ya la había perdido para siempre. A la mañana siguiente, Rata llegó temprano a su oficina, con ganas de sumergirse en el trabajo. Pero ni las reuniones ni el papeleo lograron distraerla de los pensamientos que la rondaban. Y entonces, a la hora del almuerzo, recibió una llamada que destrozó su frágil control. Hay una llamada para ti, Rata. De la oficina de Denver. Rata frunció el ceño. Cogió el teléfono. Esta es Rata. Señorita Basin-Seals, la saludó una voz masculina. Nos complace informarle que su propuesta de expansión ha sido aprobada. Le ofrecemos el puesto de liderazgo. Es una oportunidad increíble, pero necesitamos su decisión pronto. A Rata se le aceleró el pulso. Esto era enorme, un puesto en Denver significaba dirigir una sucursal enorme, la clase de oportunidad que podría impulsar su carrera al siguiente nivel. Y, sin embargo, se le revolvió el estómago. Pensó en Bianca, en cómo por fin se había abierto un poco, en el beso que compartieron, en la historia entre ellas que se desentrañaba, cruda y expuesta. Irse ahora significaría cerrarle la puerta a eso para siempre. La voz al otro lado seguía hablando, enumerando detalles, condiciones y expectativas. Pero Rata apenas oyó nada. ¿Puedo tener un tiempo para pensar?, preguntó finalmente, con la voz firme a pesar de la tormenta dentro de ella. Por supuesto, respondió el hombre. Pero necesitaremos una respuesta para finales de semana. Rata colgó, con la vista fija en su escritorio. Había luchado con todas sus fuerzas para llegar hasta donde estaba, para construir algo propio. Pero también había luchado para reencontrar a Bianca. Ahora, no estaba segura de qué batalla estaba dispuesta a perder. Esa noche, al salir de la oficina, Rata dudó antes de sacar su teléfono. Sus dedos rondaban el nombre de Bianca en su agenda. Quería llamarla, contárselo todo. ¿Pero importaría? ¿Le pediría a Bianca que se quedara? ¿O acaso Rata simplemente se aferraba a un amor que ya se le escapaba? Exhalando, bloqueó su teléfono y se adentró en la noche, sabiendo que pronto, muy pronto, tendría que tomar una decisión. Una que podría cambiarlo todo. Bianca estaba sentada en su escritorio, con la carta de Rata extendida frente a ella como la escena de un crimen. La había leído al menos una docena de veces, repasando cada palabra, cada frase, como si intentara absorber las emociones ocultas en la tinta. Ella nunca había dejado de amarla. El peso de esas palabras la oprimía el pecho. Había pasado años convenciéndose de que Rata la había abandonado, de que ella era la única que seguía sufriendo. Pero ahora, ante la prueba irrefutable, Bianca se ahogaba en un dolor diferente, el dolor del tiempo perdido,
de un amor robado antes de que pudiera madurar. Un golpe en la puerta de su oficina la sobresaltó. Su asistente se asomó. Oye, disculpa la interrupción, pero pensé que querrías saberlo. Rata Beisinsius acaba de llegar. A Bianca se le revolvió el estómago. ¿Qué? Me preguntó si estaba libre, pero le dije que estaba en una reunión. Dejó un mensaje, sin embargo. Bianca tomó el pequeño trozo de papel que le entregó su asistente y abandonó la ciudad por unos días. ¿Días? Hablamos cuando vuelva. Bianca frunció el ceño. Algo no le cuadraba. ¿Había dicho por qué se iba? Su asistente negó con la cabeza, solo que era de última hora. Parecía, no sé, fuera de sí. Una extraña inquietud se apoderó de Bianca. Rata no se iría sin decir nada, a menos que estuviera oyendo. Su mirada volvió a la carta sobre su escritorio. Sus dedos la aferraron con fuerza mientras un pensamiento aterrador la asaltaba. Cree que no la voy a elegir. Ella buscó a tientas su teléfono y lo desbloqueó con dedos temblorosos. No hay mensajes nuevos. No hay llamadas perdidas. No tenía tiempo para pensar demasiado. No tenía tiempo para dejar que el miedo la detuviera. Solo sabía que si dejaba que Rata se alejara otra vez, esta vez, sería para siempre. 20 minutos después, Bianca estaba al volante, acelerando hacia el aeropuerto. No tenía ni idea de si era demasiado tarde. Su mente repasaba cada momento que habían compartido desde que Rata había vuelto a su vida. Las miradas furtivas, el dolor en su voz al explicar por qué se había ido, la forma en que había esperado a pesar de todo. Bianca había pasado tanto tiempo con miedo, miedo de abrirse, miedo de que la volvieran a herir. Pero la verdad era que tenía aún más miedo de cómo sería su vida si dejaba ir a Rata. Había perdido 14 años sin ella. No iba a perder ni un segundo más. El aeropuerto era un torbellino de gente, anuncios de seguridad y pasos apresurados. Bianca pasó rápidamente por las terminales, mirando las pantallas en busca de salidas. Entonces lo vio, Denver, última llamada. Su corazón casi se detuvo. Corría con la respiración entrecortada y los tacones haciendo clic contra el suelo pulido mientras se abría paso entre los viajeros. Cada segundo parecía una cuenta regresiva hacia algo irreversible, y entonces, allí estaba ella, Rata, de pie cerca de la puerta, con el billete en la mano y la mirada perdida en la distancia. Bianca no pensó que se movió. «Rata. Rata», gritó, con una voz apenas superior a un susurro. Rata se giró, abriendo mucho los ojos al ver a Bianca deteniéndose frente a ella. El pecho subía y bajaba rápidamente. «¿Qué haces aquí?», preguntó Rata con voz temblorosa. Bianca tragó saliva con dificultad. «Leí la carta». Rata se puso rígida. «Lo leí», repitió Bianca. «Y me di cuenta de algo». Bianca dudó y luego negó con la cabeza. «No más miedo. No más huidas. No puedo soltarte otra vez». Los ojos de Rata brillaron con lágrimas contenidas. «Bianca, tenía miedo», admitió Rata. «Todavía lo tengo. Pero perderte de nuevo me asusta aún más». Los labios de Rata se separaron, pero no salieron palabras. «Así que, si necesitas ir a Denver», continuó Bianca, «ve. Pero no vayas pensando que no te quiero, porque sí. Nunca dejé de amarte». El silencio flotaba entre ellos, denso y cargado. Entonces Rata exhaló una risa ahogada y las lágrimas corrieron por sus mejillas. «Esperaba que dijeras eso». El corazón de Bianca se encogió. «¿Eso significa que te quedas?», preguntó. Rata miró su billete y luego volvió a mirar a Bianca. «Significa que no quiero ir a ningún lado sin ti». Y entonces Rata dejó caer su bolso, puso cara de tonto en Bianca y la besó. El aeropuerto, el ruido, la gente, todo desapareció. Solo quedaba esto. Solo ellos. Y esta vez, ninguno de los dos se iba a soltar. El beso fue a la vez un principio y un final, el fin de todos los años separados, de las dudas y los arrepentimientos,
y el comienzo de algo nuevo. Algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a perder de nuevo. Cuando finalmente se separaron, las manos de Rata se detuvieron en el rostro de Bianca, sus pulgares rozando suavemente sus pómulos, anclada en la realidad de ese momento. ¿Estás segura?, preguntó Rata con la voz ligeramente temblorosa. Porque si hacemos esto, necesito saber que no te marcharás. Bianca tragó saliva con dificultad y las emociones le apretaron la garganta. He pasado toda mi vida huyendo de esto, admitió. De ti. De cómo me sentía. Y ya no quiero huir más. Rata la miró a los ojos, como si intentara encontrar algún rastro de vacilación. Bianca sostuvo su mirada firmemente, diciéndole en silencio todo lo que necesitaba saber. Rata exhaló lentamente, asintiendo. Bueno. Bianca dejó escapar una risa temblorosa. Bueno. Rata sonrió, una sonrisa real y genuina que hizo que a Bianca le doliera el pecho. Sí, hagámoslo. Una voz por el altavoz anunció la llamada de embarque final para el vuelo a Denver. Rata miró por encima del hombro hacia la puerta y luego volvió a mirar a Bianca. Supongo que debería coger mi bolso. Bianca sonrió con suficiencia. No, a menos que planees irte. Rata arqueó una ceja. Creí que acababas de decir que vendrías conmigo. Bianca dudó. Denver, un nuevo comienzo, una oportunidad de dejar atrás el peso de todo lo que las había separado. Sin embargo, ya no estaba segura de si quería irse. No tenemos que resolverlo todo ahora, dijo Rata con suavidad, percibiendo su vacilación. Solo necesitamos averiguar qué sigue. Bianca asintió lentamente. Un paso a la vez. Vamos, dijo Bianca, tomando la mano de Rata. Vámonos a casa. Los dedos de Rata se entrelazaron con los suyos, cálidos y firmes. Apretó suavemente, y Bianca le devolvió el apretón. Al salir juntos del aeropuerto, ninguno miró atrás. Porque, por primera vez en 14 años, estaban exactamente donde debían estar, juntos. El viaje de regreso fue tranquilo, pero no incómodo. Los dedos de Rata se posaron suavemente sobre los de Bianca mientras conducía por las calles de la ciudad. El peso de un pasado finalmente se asentaba entre ellas, no como una carga, sino como algo que habían sobrevivido. Bianca miró de reojo a Rata, que miraba por la ventana, absorta en sus pensamientos. Las farolas iluminaban su rostro con suaves destellos dorados, realzando la discreta sonrisa que se dibujaba en sus labios. «¿Me estás mirando?», murmuró Rata sin girar la cabeza. Bianca sonrió con suficiencia. «¿Te diste cuenta?». Rata se giró entonces y, por un instante, solo estaban ella, solo ellos. Parecía irreal. Después de todo, después de años de silencio y añoranza, estaban allí juntos. Bianca se aclaró la garganta, obligándose a concentrarse en la carretera. Entonces, ¿qué pasa ahora? Rata a un lado, reclinándose contra el asiento. Bueno, tendré que, hizo una pausa. Normalmente, rechazaría la oferta de Denver el lunes. Bianca apretó ligeramente el volante. ¿Estás segura? Rata se acercó y entrelazó sus dedos con los de Bianca. No luché por encontrarte solo para irme. Bianca exhaló, sintiendo un gran alivio. No se había dado cuenta de cuánto necesitaba oír eso. Minutos después, se detuvieron frente al apartamento de Bianca. Ninguno se movió. ¿Me vas a invitar a subir?, preguntó Bianca. Debería decir algo más maduro, como, vamos a ir despacio. Rata levantó una ceja. ¿Quieres? Una pausa, entonces Bianca negó con la cabeza. No. Rata sonrió y sin decir palabra más salieron del coche. La noche fue lenta y cautelosa. Hablaron durante horas sobre los años perdidos, sobre el dolor que ambos habían cargado, sobre lo que vendría después. Cuando las palabras ya no importaban, simplemente existieron juntos. Por la mañana, Bianca se despertó con el aroma a café y un suave zumbido. Parpadeó, adaptándose a la luz que entraba por la ventana. Siguiendo el olor,
Encontró a Rata en su cocina, descalza, con el pelo revuelto y la camisa de Bianca puesta. Un extraño calor floreció en el pecho de Bianca, algo profundo, algo constante. Rata se giró, taza en mano. Buenos días, Bianca. Apoyada en el marco de la puerta, Bianca cruzó los brazos. Sabes que esto se siente peligrosamente doméstico, sonrió Rata. ¿Asustado? Bianca dio un paso adelante y tomó el café. Ya no, dijo Rata suavemente. Ella dejó la taza y se acercó hasta que no hubo espacio entre ellos. Esta vez, susurró, haremos las cosas bien. A Bianca se le cortó la respiración. Sin correr. Sin dudas. Sin remordimientos. Ella asintió. Sí. Lo hacemos. Y mientras Rata la besaba, despacio y con firmeza, Bianca supo que no era solo una segunda oportunidad. Era su hogar.